podían haberlo matado a piedra. Era un acto de violación de lo que lo estaba acusando esta mujer. Pero él dijo, prefiero la muerte antes que fallarle a Dios. Se necesitan hombres y mujeres en este tiempo de ese calibre, ¿sí o no? De ese calibre, de ese talante, de ese temple, que digan no, y aunque me muera es no, porque Dios me ha dicho que tengo que conservarme en mi lugar. Me ha enseñado principios de vida. Entonces, si Él me ha dicho que no, ese no tiene que guardarme de una manera muy particular. Cuando vamos a la palabra y nos damos cuenta, ¿qué pasó con Adán y Eva? Vendieron esos privilegios, ¿sí o no? Vendieron esos principios por una tontería, saber el bien y el mal. Ellos querían eso, querían ser iguales a Dios, nada, ¿no? Abraham vendió ese privilegio, acostándose con otra mujer. Y mire que hasta el día de hoy, Irak e Irán se debaten en una guerra a muerte todos los días por ese pequeño pecado. ¿Cuántos miles de años han transcurrido en la historia? Y todavía están las consecuencias. Todavía rigen las consecuencias. Uno de los pueblos más sangrientos, uno de los pueblos más guerreros, más terribles en cuanto a muertes y todo eso, son ese par de pueblos. Y fue sencillamente un privilegio que vendió un hijo de Dios en el pasado. Tremendo, ¿no? Y así David, mirábamos en la conferencia pasada, por vender un privilegio, cómo se le derrocó toda su familia, su hija violada, sus hijos muertos, usurpado el trono. No, qué cosa tan impresionante, ver morir sus propios hijos de la manera por haber vendido un privilegio. A veces el hombre se acuesta con una mujer diferente a su esposa, o la esposa se acuesta con un hombre diferente a su esposo, o la jovencita se acuesta con el novio sin haber tenido pues la bendición del matrimonio, y creen que no sucedió nada. Pero todo lo marca el tiempo. Todo lo marca el tiempo. Y es con los días que usted empieza a ver el descenso, empieza a ver que las cosas no resultan, empieza a ver que los negocios se le voltean, empieza a ver una cantidad de enmaraños y de situaciones tan difíciles, porque solo el tiempo le va demostrando a uno las secuelas de sus propios actos. Y es que nosotros aprendemos en español que toda causa tiene su efecto, ¿verdad? O sea, yo no puedo pretender haber pecado y que no pase nada. Aparentemente, entre comillas, no sucedió nada. Y fue un momentico rico para usted y un momentico rico para mí. Pero qué años amargos. Mire lo de Abraham, son años, ¿cuántos? Estudien la historia, ¿cuántos años? Y cuánta sangre ha sido derramada por un pecado. Por un pecado. Él se acostó con la sierva, Sara le dijo, no, mijito, ya estamos viejitos, Dios seguro no nos va a cumplir la promesa, entonces no acuéstese con mi sierva. ¿Problemita qué? Y parece que no pasó nada, ¿verdad? Cuando nosotros, porque Dios dice que cuando Él nos llama para Él, nos llama para que seamos santos como Él es santo. ¿Sí ven por qué santo no es el muñeco que está en una pared? Porque el Señor nos ha santificado con su sangre. Él nos ha santificado con su sangre, y cuando nos ha santificado con su sangre nos ha apartado. Dice que para que seamos un especial tesoro, y algo especial se cuida. Y dice la palabra que Él es celoso con nosotros. Así que cuando nosotros fallamos, tomamos la decisión de hacer lo que Él no quiere, a Dios le desagrada eso, y empiezan las consecuencias para nosotros, que son gravísimas. En el caso de José, dice que salió corriendo, la mujer hizo toda la bulla que hizo, pero dice también la palabra de que Dios lo libró de la muerte. Y él fue llevado a una cárcel. Pero una y otra vez escuchamos en la palabra, y Jehová estaba con José. ¿Cierto que sí? Y José estaba y Jehová estaba con José. O sea, Dios estaba con José, a pesar de que aparentemente estaba dando pasos de retroceso, estaba dando pasos de descenso. Dice la palabra de que Jehová estaba con él. Y lo más tremendo es que dice que todo lo que José hacía,
Dios lo prosperaba. Así que si él sembraba una mata sobre tierra árida, eso no importa qué tan árida estaba, Dios enviaba la lluvia, lo que fuera ahí, esa mata crecía, daba fruto y prosperaba. Si era en cuestión de negocios, el negocio empezaba a moverse. Empezaba la situación a surgir, empezaba todo a prosperar. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Y dice que era tan evidente la presencia de Dios allí, que la misma gente que no tenía nada que ver con Dios empezaba a ver que en José pasaba algo distinto. Tremendo, ¿verdad? ¿Cuántos le dicen a uno, pero usted tiene algo diferente, su manera de hablar, de ser, me gusta estar con usted? O de repente uno inspira tanta confianza en un momento determinado, pero no es uno, es Dios en la vida de uno que marca la diferencia. Era lo que le estaba sucediendo a José aquí. Y dice que José fue llevado a la cárcel, pero como si no estuviera en la cárcel, porque dice que la cárcel quedó ¿qué? En manos de él, y él fue el que quedó administrando. Él era el que recibía al preso, él era el que lo atendía mientras estaba allí, y él era el que le abría la puerta también para que saliera cuando tenía cumplida su condena. Pero fue allí precisamente cuando Dios le permite a él un par de hombres muy cercanos a Faraón, y empieza entonces a socializar, o empieza también a interpretar sueños. En la interpretación de los sueños también tiene mucho que ver con la profecía o con lo que va a suceder en la vida de una persona. Allí se encontraba el copero y el panadero del rey. Y dice la palabra que ambos tuvieron sus sueños. Y dice que a ambos les interpretó y le dijo, acuérdense de mí. Años más tarde, ya no es ni el copero ni el panadero, sino que es directamente el faraón. El faraón político, era el que regía, así como nuestro presidente en Colombia. El título que él recibía. Y dice que él tuvo los sueños de lo que iba a acontecer. Y no hubo quien pudiera interpretar. Y llamaron brujos, magos, encantadores, adivinos. Agotaron recursos, dice la palabra. Y nadie pudo darle una respuesta grata a Faraón. Nadie pudo decirle qué iba a acontecer. ¿Qué nos quiere decir esto? De que la mayoría del pueblo que no tiene una relación personal, íntima con Dios, es un pueblo ciego. No sabe qué va a suceder, no sabe cuándo vienen las catástrofes, no sabe cuándo van a venir los desastres. Mire lo que ocurrió en estos días nada más. Yo le decía a José, ¿cuántos estábamos durmiendo tranquilos? Ellos también estaban en las mismas cuando se destapó ese aguacero tan tremendo y cómo se desgranaron esas casas, ¿no? De esa montaña, cómo quedaron en nada. ¿Cuántos muertos quedaron allí? Uno está ciego, ¿verdad? Ciego frente al futuro, frente a las circunstancias. ¿Cuántas veces sale uno de la casa y uno no sabe si va a volver? Porque uno no sabe qué va a acontecer en el camino. Esto le estaba sucediendo a Faraón, un par de sueños que él sabía que implicaban algo en la vida, no solamente de él, de su familia, sino de su pueblo, el pueblo que él regía, y nadie podía decirle qué era. Todo el mundo estaba cegado, estaba vedado, no había quien pudiese dar solución al asunto. Pero resulta de que este hombre que estuvo en la cárcel, a quien José le interpretó el sueño, le recordó a Faraón que había un hombre que interpretaba sueños. Lo mandan a llamar, y cuando Faraón indaga, él dice, mi Dios. Y en ese entonces el único Dios que podía ser considerado y venerado era el mismo Faraón.